Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nueva semana donde vamos a ver los temas interesantes. Vamos a ver los movimientos y su clasificación. Lemus, apaga tu micrófono. Sí, pero... Y procedo a compartir pantalla. Muy bien. Comparto la pantalla y observamos pues la plataforma Moodle nuevamente. Aquí tenemos nuestra portada de física. Ya todo lo demás ya lo hemos comentado. Y nos vamos a esta tercera semana. Ya habíamos hecho la semana del 24 al 28 de agosto, luego del 31 al 4 y ahora vamos a entrar a la semana del 7 al 11 de septiembre. La programación de la semana es la siguiente. El día de hoy vamos a ver los movimientos y su clasificación, donde vamos a grabar la sesión y la vamos a subir a la plataforma. De todos modos, las sesiones están grabadas en mi canal de YouTube, José Luis Ibarra Soto, y de ahí copio el enlace para pegar las clases virtuales. Por ejemplo, aquí tenemos la clase del 31, que es la física, en los dos grupos, la clase del 2 de septiembre de Historia, Método Científico y Aplicaciones, y la clase del 4 de septiembre, que son las páginas web didácticas. Lo mismo para la semana primera, que el 24 fue la plataforma Moodle, el 26 las expectativas del curso y el 28 pues, las páginas web didácticas. Así va a estar esta semana, conforme vayamos teniendo las clases, pues yo las voy subiendo a YouTube, copio el enlace y aquí los tiene. Bien, entonces el día de mañana va a ser la tarea, la actividad número 4, tarea donde vas a elaborar nuevamente un resumen del tema y contestar la página 18 del libro, Activa tus ideas, donde lo vas a hacer en tu libreta. Ya la manera de subir los archivos ya la cambié. Ya no solo me van a mandar un solo archivo en Word, porque estoy teniendo algunas situaciones donde no puedo visualizar las demás páginas. Entonces, ya di la opción de subir 5 archivos, por ejemplo, donde tú puedes pegar directamente las fotografías, sin que tú los pegues en Word y me lo envíes, ya no lo hagas. Ya mejor tomas la foto, tomas 3, 4 fotos o 5 máximo y las subes y esas ya puedes subirlas. ¿Sí, Max? En algunas materias creo que casi todos no nos dejan subir más de 2 archivos. Sí, en mi caso no hay problema. Y como son fotos de los trabajos que están en tu libreta, no va a haber ningún problema. Ya lo activé para que yo pueda visualizar las fotos directamente. ¿Sale? Entonces, es más fácil. Gracias. Ustedes nada más toman las fotos y las suben. Y adelante. Muy bien. El día miércoles vamos a ver movimientos, conceptos, tipos, elementos y ejemplos. Lo mismo, se graba la sesión y se sube. El día jueves van a tener la actividad en plataforma, la actividad 5, donde es contestar la página 19, actividad 1, práctica con observación, perdón. La página 20, actividad 2, investiga. Y la página 23, aplica tu aprendizaje. Todo esto en la libreta, le sacan foto y me lo mandan a través de la plataforma. Y nuevamente el viernes, por reafirmar el conocimiento con páginas web didácticas y quiz, igual grabando la sesión y subirla a la plataforma. Muy bien. Estoy admitiendo a algunos compañeros más, que por aquí me llegó el mensaje. Muy bien. Ok, entonces nuevamente estoy moviendo la página del libro para que siempre quede cerca de la programación y sea lo primero que tengan ustedes a la mano y lo abran inmediatamente. Luego viene el tema de
un video de clasificación de los movimientos, otro video de tipos de movimientos y un tercer video que es la explicación que yo voy a dar el miércoles de conceptos, tipos, elementos y ejemplos. Posteriormente vienen las actividades que ya mencioné de una manera detallada, donde la actividad 4, resumen del tema y actividad del libro, tenemos aquí, que es para el día 8, en donde van a elaborar el resumen del tema y la página 19, activa tus ideas. Esta actividad debe ser en la libreta, sacar fotos y enviarlas, y puedes apoyarte en el siguiente video. Y el jueves, la actividad 5 es práctica con observación, investiga y aplica tu aprendizaje. Lo mismo, resolver las páginas 19, 20 y 23 del libro con observación, investiga y aplica tu aprendizaje, sacar fotos, enviarlas, y te puedes apoyar también en este video. Aquí me falta elaborar el examen rápido, el quiz 2 del viernes. Ese lo hago hoy por la tarde o mañana para que ya esté aquí en la plataforma y lo puedan ustedes hacer hasta el viernes. Como pueden ver, es el mismo esquema de trabajo que hemos realizado las 2 semanas anteriores, y por lo tanto, pues vamos a dar inicio al tema. Abro el libro, dándole clic aquí en libro virtual, nuevamente aquí en la liga, y al tenernos aquí, pues nos abren en la semana 1. Nos vamos a la semana 2, donde lo que vamos a ver es los movimientos y su clasificación. Entonces, la primera, activa tus ideas, esa es la tarea de mañana. Aquí pueden leer en qué consiste la actividad para que ustedes ya sea le saquen copia, lo peguen en su libreta, luego le toman la foto y me la envían. Y vamos a empezar con ponlo en práctica. Vamos a aumentar el tamaño para poderlo ver en mejor. Y aquí tenemos lo que es ponlo en práctica. Trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Pues es el camino que sigue un objeto en movimiento. Va marcando su trayectoria. La más común que nosotros hemos visto es en los aviones. Cuando pasan los aviones y volteamos hacia el cielo y vemos que deja una como estela o humo o un camino marcado en el cual con eso son huellas, con eso pues sabemos cuál es la trayectoria en este caso, del avión. Otras trayectorias que quedan marcadas son los animalitos que están en la arena y que al desplazarse o caminar o al arrastrarse, pues también dejan marcado su camino. Esas son trayectorias, ¿no? Y en función a eso, Ulises, apaga tu micrófono. Y en función a eso, bueno, pues se empiezan a identificar los tipos de movimiento. En este caso, el primer movimiento es movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo, ahí lo podemos ver en el glosario, que sigue una línea recta. Me dice, el movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Entonces, el primero es rectilíneo. ¿En la escuela? Apaguen su micrófono, por favor. Y bueno, ahí vienen 2 fotografías donde las huellas de un avión en el movimiento rectilíneo pues se quedan marcadas, ¿no? Aunque el avión ya se haya ido, pues las huellas se quedan marcadas. Y en la otra figura tenemos las huellas de un esquiador en el movimiento curvilíneo. Ah, caray, entonces ya estamos identificando 2 tipos de movimientos. Uno, que se desplaza en línea recta, como su nombre lo dice, rectilíneo, y otro haciendo zigzag o líneas no rectas, que se llaman curvas. Movimiento curvilíneo. Muy bien. Continuamos viendo nuestro libro.
Y aquí observamos que ya llegamos a la actividad 1. Esta actividad 1 va a ser la tarea del jueves. Ustedes, aquí viene práctica con observación, donde a través de un experimento muy sencillo con un globo, pues podemos lograr que se mueva de manera recta, porque si nosotros inflamos un globo y lo soltamos, pues va a ser movimientos irregulares. Y esos movimientos pues se determinan como movimientos curvilíneos. Pero si yo quisiera lograr un movimiento recto, bueno, pues a través de este experimento, con una cuerda, un popote, etcétera, puedo lograr que el globo, al soltarlo, pues se desplace en una línea recta. Ese es el primer experimento que ustedes van a desarrollar. Luego, bueno, aquí viene parte del experimento y contestar sus preguntas. Luego también el mismo jueves van a hacer la actividad de investiga los movimientos en los parques de diversiones. Ahí viene el video de apoyo para que ustedes puedan ver pues cómo son esos movimientos. Los parques de diversiones más grandes de México pues es Six Flags y creo que se llama Mundo Aventura o no sé cómo se llame el otro que está ahí en México, pero los que han tenido la oportunidad de salir del país, pues hay Six Flags en Estados Unidos, por ejemplo, en Disney, en diferentes lugares donde también hay diferentes juegos mecánicos en los parques temáticos. Por ejemplo, enfrente de Disney hay un parque ya para adolescentes y adultos que se llama California Adventure, donde pues ahí tenemos la oportunidad los adultos y los jóvenes de subirnos a este tipo de juegos. Y aquí vienen las preguntas para que ustedes puedan pues investigar en internet cómo son esos movimientos para que ustedes tengan un mayor conocimiento de los tipos de movimientos. Muy bien. Luego nos vamos a la siguiente página donde viene la descripción cuantitativa del movimiento. Aquí vienen varios conceptos, por ejemplo, cuerpo de referencia, posición, movimiento, trayectoria, etcétera. Y aquí me gustaría nuevamente una lectura comentada para que ustedes pues vayan practicándola, ¿no? La lectura comentada es algo que tenemos que hacer todos los días para que ustedes puedan leer y comprender lo que están leyendo. Dime. ¿La podemos entregar desde hoy las dos actividades? No. Perdón, sí. Desde las 3 de la tarde en adelante va a estar abierta la actividad 1, la de mañana. Okay, esa sí la gracias. pueden hacer hoy, desde las 3 de la tarde en adelante. Y hasta mañana, hasta las 12 de la noche. Pero la actividad del jueves no. La actividad del jueves se abre el miércoles a las 3 de la tarde y se cierra el jueves a las 12 de la noche. Esto es para establecer un orden y no interferir con las demás materias. Entonces vamos a comenzar con la descripción cuantitativa del movimiento. A ver, Ulises, abre tu micrófono y apóyanos con el primer párrafo de las descripciones. ¿Quién, profe? Ulises, Leonardo. La descripción cuantitativa del movimiento. Sí. La descripción cuantitativa del movimiento. Las descripciones más precisas de los movimientos van más allá de la trayectoria. Para eso es necesario analizarlos teniendo en mente la posibilidad de realizar mediciones. La primera definición del movimiento que daría una persona es que un cuerpo se desplaza si cambia de lugar con respecto a otros cuerpos que están supuestamente en reposo. Muy bien, gracias Ulises. Aquí nos dice que para describir un movimiento no es nada más señalar su trayectoria, sino va más allá, ¿no? Y movimiento se define como el cambio de posición de un móvil con el transcurso del tiempo. Eso lo podemos ver ahí en el glosario. Muy bien. Déjenme admitir a otro participante que está
en sala de espera. Creo que ya se fue. Bien. Ahora, José Lemus, el siguiente, por favor. Sí. El problema de esta definición es que el término lugar no tiene un sentido preciso. En el habla cotidiana. Obviamente, conocer bien el lugar de un cuerpo equivale a responder con precisión cuantitativa a la pregunta: ¿cuál es la posición de ese cuerpo? Para determinar la posición de un cuerpo se necesita de otro denominado cuerpo de referencia. En la vida cotidiana se da por entendido el cuerpo de referencia sin describirlo de manera detallada. Muy bien. En el glosario podemos ver cuerpo de referencia es el cuerpo que sirve para determinar el cambio de lugar del cuerpo cuyo movimiento se estudia. Normalmente utilizamos a gran escala los cuerpos de referencia como la Tierra. En función a la Tierra tomamos todos los movimientos. En función al Sol tomamos todos los movimientos. Entonces, normalmente se da aquí, entonces vamos a tener una posición inicial y una posición final para ver, en medir ese desplazamiento o ese cambio de movimiento. Muy bien. A ver, Aldo, la siguiente. Yo, profe. Sí. ¿En dónde estaban? Perdón, No, hay que estar atento. Perdón. Estamos en el tercer párrafo. Al describir los movimientos del Al globo. describir los movimientos del globo, es evidente que el cuerpo de referencia es el suelo. Después de escoger un cuerpo de referencia, el problema por resolver es determinar con suficiente precisión la posición del cuerpo cuyo movimiento nos interesa. La solución es más sencilla para el movimiento rectilíneo. Rectilíneo, muy bien, hasta ahí. Aquí nos habla de posición del cuerpo y en el glosario vemos posición es la distancia entre el punto que representa al cuerpo y el punto que representa al cuerpo de referencia. Entonces, ya vamos identificando conceptos importantes para analizar un movimiento. A ver, José Lemus, Max, si no abren su cámara, los voy a sacar. Estoy revisando a los demás. Fátima de la Luz. Luis Bolaños. ¿Qué pasó contigo, Luis? Ya te dije, esta es la segunda vez que te digo que no apagues tu cámara. La tercera ya no te aviso y te voy a tener que sacar de clase. Fernanda Lira, tu cámara, no la apagues. Max, no apagues tu cámara. Y José Lemus, no apagues tu cámara. Ok, continuamos. Mariano López. Mariano López, abre tu micrófono. ¿Dónde nos quedamos, profe? Es que ya me perdí. Pues sí, se pierden porque se distraen. Apagan su cámara, se distraen y luego, es que no le entendí. ¿Por qué? Pues porque no están poniendo atención. Aquí es, esta definición es válida. Esta definición es válida solamente cuando todos los puntos del cuerpo se mueven de la misma manera y para la determinación de la población del punto representativo es suficiente realizar una sola medición de distancia. Muy bien, es posición. Sí, ahorita estoy revisando la lectura, que identifiquen bien las palabras y la comprensión de lo que están leyendo. Ok, siguiente. Andrea Novoa. Voy.
Después de haber entendido el concepto de posición de un cuerpo como la distancia entre el punto que representa el cuerpo y el punto de referencia, se puede avanzar en la descripción del movimiento. Muy bien, donde movimiento es el cambio de posición de un móvil con el transcurso del tiempo. Muy bien, Isabela. Se puede avanzar de esa descripción del movimiento. Ahora es posible hablar con precisión del movimiento de los cuerpos y definir de manera más precisa la trayectoria del movimiento. Trayectoria. La trayectoria es la línea trazada por el punto que representa las posiciones del cuerpo durante el movimiento. Muy bien. Entonces ya vimos cuerpo de referencia, posición, movimiento y trayectoria. Pasamos ahora a otro concepto que se llama desplazamiento. Samantha. Desplazamiento. Como resultado del movimiento, la posición de un cuerpo con respecto al cuerpo de referencia cambia generalmente, pasando de una posición inicial a una posición final. Aquí, la posición inicial se refiere al momento en el que el cuerpo comenzó el movimiento y la posición final es aquella que toma el cuerpo al término del movimiento o cuando el observador pierde el interés en él. Muy bien. Entonces ya aparece un nuevo concepto que se llama desplazamiento. En la siguiente página podemos observar en el glosario desplazamiento. El desplazamiento de un cuerpo para el movimiento rectilíneo es la distancia entre su posición final y su posición inicial. Muy bien. Checamos ahora un ejemplo. Por ejemplo, aquí, su posición inicial, una persona está a una distancia de 2 metros de un farol. Luego, moviéndose en línea recta, se aleja de este y llega a una posición final ubicada a una distancia de 10 metros. Ahí observamos las figuras. Un ejemplo muy sencillo donde primero estoy a 2 metros del farol. Entonces, el cuerpo de referencia, ¿cuál es? El farol, porque la persona está a 2 metros. Luego camina hasta 10 metros. ¿De dónde? Del farol, porque es el cuerpo de referencia. Entonces, aquí me dice su posición inicial y su posición final. Luego, tenemos nosotros una pregunta. ¿Cómo describir numéricamente el resultado del movimiento? Obviamente la persona aumentó su distancia con respecto al farol 8 metros. ¿Por qué? Porque si primero se desplazó estaba en una posición 2 y luego se fue hasta la posición 10, entonces simplemente una resta, 10 menos 2, 8 metros. ¿Cuál es el desplazamiento de la persona? 8 metros. ¿En qué posición inicial estaba? En 2. ¿En qué posición final estaba? En 10. ¿Cuál es el cuerpo de referencia? El farol. Entonces, con este ejemplo tan sencillo, podemos determinar que el desplazamiento de un cuerpo es posición final menos posición inicial. Ahora, viene otro concepto donde no es lo mismo desplazamiento que distancia recorrida. En el caso de este ejemplo, sí es la misma porque fue en línea recta, pero cuando el movimiento es curvilíneo o hay otro tipo de movimientos, vamos nosotros a determinar que no es correcto, que no es lo mismo desplazamiento y distancia recorrida. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver distancia recorrida. Azul, por favor. Distancia recorrida. El desplazamiento de un cuerpo no siempre proporciona una buena descripción del movimiento. ¿Le sigo? Sí. Considera, por ejemplo, una carrera de natación de 100 metros.
El nadador sale de su posición inicial, nada 50 metros, de vuelta y nada otros 50 metros, hasta su posición final. Como la posición final coincide con la posición inicial, X igual a X, el desplazamiento del nadador en la carrera es 0. Una mejor descripción del movimiento en este caso sería dada por la longitud de la trayectoria o la distancia recorrida. Muy bien. Con este ejemplo podemos comprobar que aunque es un movimiento rectilíneo, en una competencia de natación se desplaza 50 metros hacia un sentido y luego se regresa. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida? A ver, Tristán. Pues sí, primero da 50 metros y después otros 50 metros, se supone que su posición final es 100. Su distancia recorrida es 100, exactamente, porque es la suma de las dos distancias. Pero entonces ahora, ¿cuál es su desplazamiento, Francisco? Pues exactamente el desplazamiento no tengo como si fuera una definición. Para mí el desplazamiento fueron los 100 metros. Bueno, ok, Francisco, gracias. Aquí, este ejemplo nos va a permitir precisamente diferenciar estos dos conceptos. Una cosa es la distancia que recorrí y eso nos queda claro 100 metros porque yo hice 50 hacia adelante y 50 de regreso. Recorrí, distancia recorrida 100 metros. Pero ¿cuál es cuánto me desplacé? Ya la entendí. Se desplazó 100 metros. Se desplazó 50 metros. A ver, otra vez. Si yo nada más hago un movimiento de ida, me desplazo 50 metros y recorro 50 metros. Pero si el fenómeno es ida y vuelta, entonces yo me desplazo, yo recorro 50 de ida y 50 de regreso, recorrí 100. Pero si yo quiero ver el desplazamiento 50 metros y luego me regreso al punto inicial original, en realidad no me desplacé nada, estoy en la misma posición. ¿Sí me explico? Así como dice aquí, el desplazamiento del nadador en la carrera es 0. Porque una cosa es cuánto me desplacé. O sea, yo voy a Estados Unidos y me regreso. ¿Cuánto me desplacé? 0, porque estoy en el mismo lugar, estoy en mi casa. Aunque haya ido a donde sea, el fenómeno terminó en mi casa y no me desplacé a ningún lugar. ¿Cuánta distancia recorrí? Pues 1000 kilómetros a Estados Unidos y 1000 de regreso, 2000. Este tipo de conceptos nos van a ayudar a nosotros comprender mejor la física y afinar nuestros detalles de observación. Entonces es cuestión de concepto y de semántica, como dicen. Entonces, identificar distancia recorrida, la suma de los dos. Desplazamiento, pues es la resta. Distancia inicial menos distancia final. En este caso, como la posición final y la inicial es la misma, pues es 0. Ok, paso a lo siguiente. Finalmente nosotros tenemos que en el caso de la carrera, aquí es ya para complementar, en el caso de la carrera, la trayectoria consiste en dos tramos rectilíneos de 50 metros. Por eso la distancia recorrida es la suma de los dos, 100. En el movimiento rectilíneo, si el cuerpo no cambia de sentido, el movimiento de la distancia recorrida es igual al desplazamiento. O sea, si yo corro primero 50 y luego me paro y luego vuelvo a correr otros 50 hacia adelante, en este caso
la distancia recorrida es 100 y el desplazamiento también. Pero en el caso de movimientos curvilíneos, la longitud de la trayectoria, o sea, distancia recorrida, es mayor que la distancia entre la posición final y la inicial, entonces se llama desplazamiento. Y ese desplazamiento es 0 si regreso al punto inicial. Terminamos con el glosario. Distancia recorrida, también conocida como camino recorrido, es la longitud de la trayectoria que va desde la posición inicial hasta la posición final. O sea, la suma de las distancias. Muy bien. Finalmente, van a hacer la actividad el jueves de Aplica tu aprendizaje. Aquí tenemos una caminadora donde viene algunas preguntas, en qué sentido va, qué pasa si haces una cosa, qué pasa si haces otra cosa, etcétera, etcétera. Y al final viene una pregunta 2, donde nos dan una pregunta. ¿Qué pasa si un caracol que cayó a un pozo de 10 metros, quiere subirse, pero durante el día sube 3 metros y durante la noche se duerme y se desliza hacia abajo 2 metros? Entonces, en función a esta información, pues ustedes van a dar Va a tardar 10 días. a esto. Casi. No es tan directo, piénsale un poquito más, Max, porque aquí viene algo implícito, oculto o capcioso. Aquí tienes que revisar exactamente qué pasa cuando el caracol sale del hoyo. Y sucede antes de los 10 días, para que lo chequen. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Empiecen a partir de las 3 de la tarde ya a hacer la actividad correspondiente. ¿Qué páginas son, profe? Nos vemos, ahí vienen ya señaladas, Mac, ya lo dije al principio. Revisa la página módulo para que ahí lo puedas ver. Entonces, gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, dejo de compartir y dejo de grabar.